Hola, buenas noches. A ver, yo venía con una idea y he escuchado muchas cosas interesantes, entonces yo creo que lo procedente es intentar seguir el hilo un poco de lo que se ha dicho. Así que probablemente voy a empezar por el final, pero primero de lo que iba a decir, pero primero con una matización. Yo no sé si entiendo bien lo que estamos aquí buscando cuando hablamos de mínimos. Me gustaría entender si son unos mínimos en el sentido de que nosotros nos pongamos de acuerdo, que nos valgan a nosotros, o si entendemos por mínimos que nos valgan a todos, o sea, incluso a los que no estamos aquí, ¿no? Entonces, yo quiero tener eso claro, porque si pedimos los mínimos que nos valen a nosotros, quizá no valga como consenso de mínimos para el resto del país y de la nación. Y vengo a decir esto porque los mínimos de Sol, yo los he leído, a mí me han parecido muy sensatos. Me senté a intentar mejorarlos y durante una hora, francamente, no pude. O sea, considero que no pude. Porque resulta que esos mínimos, hasta en intereconomía, estaban de acuerdo con ellos. Entonces, eso a mí me parece maravilloso, sinceramente. Porque si hasta los de intereconomía están de acuerdo con esos mínimos, la legitimidad moral que adquirimos con esos mínimos es brutal. O sea, ¿quién puede discutir esos mínimos? El franquista nostálgico, y ya está. Con lo cual, el ideal del consenso, si no se alcanza, casi. Entonces, a mí la estrategia de Sol me ha parecido muy inteligente, ha emergido, supongo que eso no es un cerebro, pero ha salido así. Han planteado unos mínimos que hasta los de intereconomía consensúan, y aparte han hecho una lista más larga que nuestro decálogo con puntos muy concretos y que a mí también me parece muy sensata. Yo le corregiré algunos puntos, seguro que cada cual la retocaría y tal. Entonces ellos están llevando dos líneas, ¿no? Dos líneas diferenciadas, es decir, unos mínimos donde digamos que se expresan los objetivos últimos y donde se reivindica la legitimidad moral del movimiento en global, y luego, hola, y luego unos máximos, por decirlo así, o propuestas muy concretas, donde ya sí que exigimos cambios, ¿no? Es decir, que queremos cambios y además ya. Entonces, esas dos estrategias yo no veo por qué tienen que ser excluyentes. Hay unos mínimos que nos legitiman en un consenso global y hay unos concretos con los que estamos exigiendo o pretendemos exigir algo ya. Entonces, si aquí estamos hablando de mínimos que a nosotros nos valgan, yo en este mapa conceptual que acabo de hacer, yo lo metería en máximos. Lo que pasa es que, claro, máximos muy concretos, lo cual también estaría muy bien. Llevar una estrategia un poco diferente de Sol, que ha hecho una lista de, qué sé yo, 40, 60 propuestas muy concretas. Aquí a lo mejor estáis hablando de hacer 3 muy concretas, pero que son máximos en realidad. Porque son propuestas que ya no son objetivos generales. Son propuestas que requieren de cursos de acción política, de decisiones legales y ejecutivas, que me parece muy bien. Entonces, perdón. Entonces, lo primero que quería hacer era esa diferenciación. Lo segundo que quería hacer, yo como me he dado cuenta de que parece que aquí ya se quiere decidir algo, cosa que no me parece mal, bien, pero yo considero que la cosa igual no está tan fácil. A ver, ¿por qué a mí los mínimos de Sol me parecieron tan maravillosos? Pues una persona de Sol estuvo aquí hace 2 días y me dijo que es que decenas de personas estuvieron trabajando en ellos durante días. Claro, o sea, mi cerebro no puede reventar eso, es imposible. ¿Correcto? Entonces yo me pregunto, ¿realmente todos los que hemos venido aquí a hacer una propuesta la hemos hecho en mi casa, como estuve intentando mejorar los de Sol durante una hora que no pude? ¿Por qué no nos juntamos, como hicieron ellos? Sí, bueno, pero con fechas. Porque yo creo que lo que hay que encaminar es a la acción. Estoy totalmente de acuerdo con la chica que ha salido aquí antes a expresar que vale ya, vamos a actuar. Entonces, si vale ya, vamos a actuar, sería cuestión de poner fechas y, por ejemplo, poner que la decisión de esto, porque me parece algo tremendamente vital para la estrategia del movimiento en general, o de la colaboración de Acampada Valencia, la estrategia en general, que se vote en una asamblea mucho más mayoritaria que la de un miércoles entre semana, donde no somos tantos. Podríamos ahora establecer que la asamblea que decidiera esto fuera el viernes o el sábado, preferentemente el sábado, por lo que voy a decir ahora. Si queremos hacer unos mínimos muy sólidos, entendándolo como los entendamos, y como los de Sol o como lo que vosotros estáis diciendo aquí ahora, y queremos hacer unos máximos también muy sólidos, si queremos hacer una lista más larga, o no sé si harían falta 2 comisiones, o subcomisiones o grupos de trabajo, de cualquiera, podría integrarse, y además sería muy bienvenido, porque cuanto más cerebros mejor saldrá. Entonces trabajar a contrarreloj, porque si no igual las cosas no se hacen, y el sábado que cada comisión propusiera las cosas. La gente que no hubiera intervenido en esa comisión tendría unas propuestas tan bien elaboradas como las que yo he encontrado de Sol que no pude mejorar. Y habrá a lo mejor varias, qué sé yo, pero ahí ya sí se podrá tomar una decisión porque cerebros en bloque habrán trabajado en eso durante 3 días. Entonces, por ejemplo,
si entendemos que podemos mejorar los mínimos de Sol, otro valor para mí es el de hacer piña. Es decir, si Sol está haciendo algo muy coherente, yo considero que hay que decir, bueno, pues vamos con él. Si un barrio de Meliana saca unas propuestas que son maravillosas y nos las hacen llegar y las difunden y tal, y consideramos que son mejores, o sea, vamos a hacer piña, ¿no? Entonces, si Madrid ya ha hecho algo, voy a intentar sumarme. Y si puedo mejorar, propondré lo que mejoro. Entonces, una comisión de mínimos, donde entiendo que tendrían que estar los de teoría política, como mínimo. Una comisión de máximos, donde entiendo que tendrían que estar los de economía, como mínimo. Y luego, ya, esto es la última parte de la cuestión, de cara a la acción. Si eso se decidiese el sábado, bueno, yo estoy planteando un panorama, pero esto luego cada uno, si esto se decidiese el sábado, habría que crear una comisión de ultimátum, porque yo entiendo que si no hacemos un ultimátum con nuestras reivindicaciones, ¿a qué estamos jugando? Yo no lo entiendo. O sea, hay que meter presión. Entonces, una comisión de ultimátum que tuviese como dos subcomisiones, ¿no? Una que sería cómo presentar el ultimátum, no sé si hay una comisión de psicólogos, lo cual sería maravilloso. O sea, cómo formulamos eso, de modo que no nos tachen de anarcoterroristas o cualquier cosa. Y luego otra subcomisión que fuese cómo ejecutar el ultimátum, donde ahí tendría que estar la comisión de acción, por ejemplo. Como mínimo, ¿eh? Quiero decir, porque ahí tiene que intervenir cualquiera de vosotros que quiera venir, pues se añade y se trabaja, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo quería aportar. No sé si eso mareo más o no. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, ha habido dos intervenciones que llaman un poco a la reflexión de que, bueno, no hay que tener prisa, o sea, para tomar las decisiones. Se ha abierto un debate hoy, me parece muy fructífero e interesante, y tampoco es absolutamente necesario tomar ninguna decisión. Quizás sea, además la gente se va ya disolviendo porque es tarde, entonces, bueno, si queréis seguimos un poco con el turno de palabra. Y luego pues podríamos poner una fecha como sábado o algo así, que se recojan todas las propuestas que ya han salido hoy aquí, de esos mínimos, ¿no? Pues que las traigan y a partir de ellas pues a ver si podemos hacer una propuesta entre todos, el sábado por ejemplo, lo que sea, y sacarla. Bueno, seguimos con los turnos de palabra. No lo sé. ¿Quién es turno de palabra? ¿Quién? Hola, buenas noches. Yo no sé si lo que voy a hablar es de máximo, de mínimos, pero yo voy a ser muy concreto, voy a hacer 3 medidas muy concretas que no he visto en el decálogo y creo que deberían de estar finalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí encuentro una concreta que es prohibición de los ERES en empresas con beneficios. Bueno, a mí me gustaría que en el decálogo pusiera que se acabe con el fraude fiscal. A mí me parece fundamental. El segundo punto es que se reduzca el gasto militar ya. ¿Vale? Y porque, bueno, no sé si sabéis, pero en este país se gastan diariamente 52 millones de euros al día en defensa. Y eso no es el Ministerio de Defensa, sino son otros ministerios que los meten por, ¿vale? O sea, I+D y etcétera. Bueno, y la tercera es reducir la jornada laboral, 35 horas. Y en esto, eso no lo digo yo, que yo soy un pringao, lo dice, bueno, aquí he dejado una conferencia en medios audiovisuales, espero que algún día la pongan, que es de Arcadio Oliveres, no sé si sabéis, es un crack, es un profesor de economía de Barcelona, que es un puto crack, ¿vale? Es la crítica a la izquierda, bueno, tiene, o sea, ya me estoy rayando. O sea, tiene ironía y sabe un montón, ¿vale? Sabe muchísimo más que yo, entonces por eso me defiendo en él y voy a leer. Dice, ¿podremos dar trabajo a 4 millones de personas? Y la respuesta es no, no y absolutamente no. De manera que no hay solución. A no ser que ¿qué? A no ser que hagamos la única cosa que es posible hacer. Y no hay otra. Y lo aseguro de todas. Repartir entre todos el trabajo existente. Que esos que tenemos trabajo, trabajemos un poco menos para que aquellos que no tienen trabajo puedan trabajar un poco más. No hay ninguna otra solución. Ninguna, ninguna y ninguna. Y lo dice rotundamente. No lo digo yo, lo dice Arcadio Oliveres. Y voy a seguir para dejarlo claro y más contundente todavía. Luego repite. Además, atención, es lo que nos ha enseñado la historia. Porque la historia nos enseña que en tiempo de Dickens la gente trabajaba 16 horas al día. Después trabajaron 14, después 12, después 10 y ahora se trabajan 8. ¿Y quién somos nosotros para parar la historia? Podemos trabajar 7, podemos trabajar 6, podemos trabajar 5.
hemos de ir en esa dirección. Y ya está. Simplemente eso. Acabar con el fraude fiscal, reducir el gasto militar y 35 horas. Solo a mí me gustaría que eso estuviera en el decálogo. Y si no es en el decálogo en los máximos, que estuvieran los mínimos. Pero me da igual, es que esté, punto. Gracias. Muchas gracias. Y viva la plaza. Gracias.